Muy buenos días. Perfecto, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Van a disculpar aquí un problema técnico por el cual no pude activar mi cámara, pero pues a nombre de PwC Interaméricas me corresponde darles la bienvenida a esta conferencia. Mi nombre es Luis Garrido, yo soy el socio líder de los servicios de consultoría en recursos humanos para el territorio de Interaméricas y pues creo que todos recordamos que en marzo del año pasado con motivo de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19. En los países de nuestro territorio, pues prácticamente todas las organizaciones nos movimos a trabajar de manera remota y eso pues inició un nuevo mundo del trabajo del cual ya llevamos 18 meses y este por lo tanto es un buen momento para reflexionar pues de qué manera pues la necesidad de, por un lado, proteger la vida y la salud de las personas ha tenido que balancearse con la necesidad de mantener nuestras economías funcionando. Entonces, por eso el tema del que vamos a conversar hoy es el impacto de la reactivación económica en la nueva normalidad laboral y sus tendencias, que tiene varias aristas. Tiene una arista, de nuevo, por el lado de las personas, pero también tiene aristas por el lado laboral y legal, y para eso le voy a dar el pase a mi socia Andrea Paniagua, que está basada en Santo Domingo de República Dominicana. Adelante, Andrea. Sí, gracias Luis, muy buenos días a todos, gracias por su participación. Como bien dijo nuestro socio regional de recursos humanos, el tema del COVID ha traído un impacto en la reactivación tanto económica y que influye en las tendencias laborales. En este webcast también trataremos temas de modificaciones de las legislaciones de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, que han tenido que venir adaptándose. El legislador ha venido adaptando la normativa para implementarse nuevas modalidades de trabajo, incluyendo el teletrabajo, que es una de las modalidades que provocó este impacto que hizo la pandemia del COVID-19 y lo cual lo vamos a estar compartiendo con ustedes en cada uno de los países, las experiencias en materia legislativa. Sin más, para iniciar este webcast y que sea de mucha importancia para todos, dejo a nuestro líder regional de impuestos ilegal, Francisco Barrios, para dar formal inicio al webcast. Muchas gracias, Andrea. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en PwC Academy. Como ustedes vieron, dedico medio minuto a repasar el porqué del mensaje de PwC respecto de la nueva ecuación. Para nosotros es vital poder generar confianza en la economía y poder coadyuvar a las organizaciones a que mantengan siempre los resultados a su más alto nivel de la manera más consistente posible. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un webcast con este perfil? Impacto de la reactivación económica en la nueva normalidad laboral y sus tendencias. Aquí nosotros vamos a repasar aspectos interesantísimos. Vamos a mirar un enfoque muy bien orientado respecto del tema económico y de gestión de recursos humanos. Y como bien indicaba Andrea, vamos a darle un repaso país por país a los distintos elementos que tuvieron que incorporarse en la legislación para tratar de abordar esa realidad que trajo consigo el trabajo desde casa y todos estos elementos. De hecho, hoy día es un debate global todo lo relativo a los aspectos fiscales de esta normalidad. Entonces, creo que con la compañía de los expertos de Interaméricas, con nuestro equipo de advisory en Costa Rica, con Rubén Libre y Vicky Scott, además también tendremos en Costa Rica a Fabio Corrales, en El Salvador a Javier Aragón, en Guatemala a Roberto Saeta, desde Panamá a Jennifer Icaza, en Honduras tendremos a Milton Rivera, en Dominicana tendremos a Odalis Burgos y en Nicaragua tendremos a Ramón López, tratando de desarrollar todos estos aspectos en el interés de que ustedes puedan tener el mejor beneficio posible de esta discusión. Vamos a mantener abierto el chat.
a los efectos de que sus preguntas las puedan ir presentando conforme vamos avanzando, y si podemos intercalar las respuestas o comentarios a lo largo de la sesión, pues excelente. Si no, al final pues abrimos un compás para una que otra pregunta dependiendo del tiempo, pero tengan la certeza que vamos a volver con ustedes con las respuestas. Ahora pues sin más, vamos a darle curso al inicio de la charla. Rubén, Vicky, ¿qué nos traen entonces en materia económica, en materia de gestión del recurso humano? Adelante. Muchísimas gracias. Adelante, Rubén. Te dejo la parte económica. De acuerdo. Bien, muchas gracias a todos, Francisco, y a todos los asistentes. Siempre cuando hablamos, ¿verdad?, de reactivación económica y de toda nuestra normalidad, la nueva normalidad, las nuevas tendencias, siempre es bueno aclimatarnos a qué nos estamos refiriendo con eso, ¿verdad? Entonces, si gustan, por favor, pasar al primer slide del panorama económico. Bien. Cuando hablamos de panorama económico de la región, normalmente visualizamos varios indicadores. Uno de ellos de los que siempre nos enfocamos es cuál es la inflación. La inflación, como pueden observar, tuvo en el periodo de pandemia, lo que fue el 2020, una contracción, bajó a un 1.83% en la región de Interaméricas, lo que consideramos Centroamérica y República Dominicana, muy en línea con lo que fue la tendencia tanto para el mundo como para la región de Estados Unidos, que siempre se usa de referente dentro de estos puntos. Para el 2021, el promedio que llevamos acumulado a la fecha es de un 2.82%, lo cual nos retorna de cierta forma a lo que es la normalidad que se había visto en los periodos 2017-2018, dentro de tanto la región como a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo. Es importante destacar que como parte de lo que es la política económica, la mayoría de países de la región tienen definido una meta de esta inflación dentro de la cual su política monetaria se va ajustando a modo de lograr esa meta. Todos los indicadores que hemos observado de la región nos indican que la mayoría de países lo van a lograr, lo cual nos permite decir con cierta certeza que se estará cerrando este promedio al cierre del año entre un 3.5 y un 5%. Que suele ser la meta que hemos visto en la mayoría de países, que se está manejando entre un 3 y un 5, con obviamente las variaciones que podemos observar. Si gustan, entonces vamos a movernos a lo que es el otro indicador que vemos de cuando hablamos de la reactivación económica, que este sí va bien en línea con ese punto, que es el PIB o el Producto Interno Bruto, que es un indicador que nos refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en el territorio. Aquí sí podemos observar que luego de la contracción que se tuvo en el 2020 por toda la situación que se vivió en la pandemia, ahora en el 2021 llevamos una situación de crecimiento razonable frente a la situación que se ha vivido, y el promedio de nuevo de la región es de un 4.8%. La expectativa es que se mantenga dentro de ese rango para toda la región, y podemos observar que para el promedio global que se estima es de un 5.5 y de Estados Unidos, que es un marcador para nuestra región, un 7%. Es importante observar que este crecimiento todos los países lo están observando de distintas formas. Cuando hacemos un doble clic en qué está impulsando este crecimiento dentro de los distintos países, vemos que cada país está tratando de manejar los impulsores de las industrias en los que se puede ver el mayor movimiento. Principalmente estos movimientos los estamos viendo en industrias de construcción, industria de minería, industria de zonas francas, manufactura industrial es uno de los sectores que estamos viendo que se está impulsando el crecimiento en la mayoría de países de la región, y así otros servicios también de soporte a estos, como son el transporte, el almacenamiento, finanzas y seguros, lo que es la inmobiliaria, y en algunos de los casos vemos también lo que son los aspectos de agropecuaria que están ayudando a impulsar. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto?
definitivamente estamos en una recuperación económica, los países están reactivándose. A partir de marzo de este año, todos los países presentan actividad económica positiva en prácticamente todos los sectores que manejan, lo cual significa que estamos viendo un crecimiento frente a lo que era lo que hemos tenido en años anteriores y retornando a lo que en muchas de las industrias, a lo que se vio en el 2019. Entonces, obviando este decrecimiento que vimos en el 2020, vemos que la mayoría de industrias para los países de la región ya se encuentran en camino a lo que es un crecimiento económico. Y entonces nos preguntamos, y es lo que nos trae aquí a todos, ¿qué significa esto para recursos humanos, para la fuerza laboral y para las distintas tendencias que vemos? Entonces, para eso les dejo a nuestra compañera Victoria que les expanda en el tema. Muchísimas gracias, Rubén. Claro, vamos a hablar un poco con esta reactivación en términos de personas, qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos irnos ajustando a esto. Adelante. Adelante. Hemos tratado de enumerar 5 temas, grandes temas, 5 pasos o 5 puntos claves que nosotros queremos traerles para que ustedes puedan tener en consideración para esta nueva fuerza laboral. Si bien es cierto y no debería de ser así, o sea, y lo hemos oído, escuchado y visto en miles de temas a nivel mundial, cuando de marzo 2020, antes de marzo 2020 y después de marzo 2020, hay personas diferentes, hay realidades diferentes y estamos en una nueva normalidad y no nos vamos a cansar de decirlo. Uno de los temas que tenemos que tomar considerablemente es el bienestar de su gente. Cada vez es más importante. Si veníamos con programas de wellness y demás, ahora cada vez es más importante poder ir tratando ese bienestar que requieren las personas. Datos más específicos, preferencias de la fuerza laboral. Debemos enfocarnos mucho a las necesidades de cada uno de nosotros, de los que tenemos en nuestras organizaciones, que son la materia prima más importante. Desarrollar y recompensar nuevas habilidades. Y hoy tratamos en detalles en cada una de estas. Debemos rediseñar los esquemas de compensación interna. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas estrategias, nos estamos enfocando a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas formas de trabajar. Nos estamos redefiniendo las estrategias de la organización, redefiniendo nuestro mercado y por ende tenemos que redefinir los esquemas de compensación, tanto variable como fija, que tenemos en nuestras organizaciones. Debemos de definir el desempeño esperado. Tenemos nuevas habilidades, tenemos nuevas formas de hacer las cosas. Una vez más, tenemos que definir nuevamente ese desempeño. No podemos seguir utilizando las mismas herramientas de desempeño del 2019 con realidades diferentes a las que estamos utilizando hoy en día. Perder el miedo a la disrupción, bueno, eso ya veníamos por un muy buen camino en la mayoría de los países aquí presentes, pero realmente ahora sí se vuelve imperativo, porque al haber incertidumbre, pues tenemos que hacer algo disruptivo para poder enfocarnos a esta nueva realidad que nos estamos enfrentando. Incapacidad, inequidad. Imparcialidad, inequidad. O sea, tenemos que asegurarle a nuestros colaboradores que nuestros esquemas establecidos, nuestras políticas son de justicia, que reflejan la realidad de lo que está viviendo la organización hoy en día. Y lo que vamos a entrar en muy buen detalle con todo el equipo experto en cada uno de los países son las nuevas regulaciones a las que estamos enfrentando. Si ustedes ven, son 8 pasos muy sencillos de la que vamos a ir analizando para que ustedes puedan entender cuál es el enfoque que se debe dar a esta nueva normalidad en torno de la fuerza laboral. Adelante. Bienestar de su gente. Este puede generar nuevas formas para que los colaboradores recarguen energía e impactar el bienestar y la eficiencia. Si bien es cierto, hemos escuchado a montones de personas decir, estoy cansado, por más que estoy trabajando en la casa, trabajo doble, tengo que tener la escuela de los niños virtuales, tengo que hacer el trabajo normal. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades y tenemos que partir de que nuestra gente tiene un nivel diferente de cansancio, un nivel diferente de preocupación. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos presente y lo empecemos a desarrollar. Favorecer una cultura organizacional de bienestar. Tenemos que preocuparnos por la salud física y mental de nuestros colaboradores. Personalizar la experiencia de los colaboradores. Lo que está bien para mí no necesariamente está bien para Rubén. Digamos que él vive otra realidad con otras necesidades. Si algo nos hemos enfrentado es que hoy en día, cuando
traspasamos nuestros trabajos al hogar o a los sitios de remotos de trabajo, pues entonces tenemos que saber enfrentar esas mezclas de culturas, por decirlo de esa manera, que estamos viviendo hoy en día. Fomente el liderazgo empático basado en la confianza. Vean que volvemos a hablar de confianza y justicia. Ahorita lo vamos a repetir. Hoy en día, en estas incertidumbres que vivimos, de que no sabemos qué va a pasar, cómo está con la vacunación, cuál es la reactivación, donde hay familiares que están pasando por ciertos problemas, pues tenemos que pensar que el colaborador, para que tenga una buena experiencia dentro de la organización, tiene que generar confianza hacia él. Fortaleza las habilidades de los colaboradores. Pues sí, los colaboradores se van a ver enfrentados a ciertas situaciones que tal vez no son el fuerte de ellos y tienen que desarrollar nuevas habilidades y los pueden llevar a pensar que los van a cambiar, que hay cierta incertidumbre, que se han tenido que tomar medidas no esperadas. Pero para esta reactivación, según lo que habló Rubén, económica, pues tenemos que fortalecer estos factores para darle mayor peso a estos colaboradores que nos van a permitir triunfar en este nuevo mundo laboral. Adelante. Datos más específicos de preferencias. Pues si bien es cierto, todos estamos viviendo la situación de una forma diferente, todas las economías, inclusive internas, hacia los hogares se están reactivando de una forma diferente, pues ahora tenemos una serie de modelos, algoritmos, bases de datos, big data, análisis que podemos hacer que nos permiten determinar cuáles son esas verdaderas necesidades y esas preferencias que tienen nuestros colaboradores. Y muchos dirán, Victoria, qué linda, ya hablando así, eso va a ser imposible de manejar. No es tan difícil si realmente vemos que podemos tener ciertas tendencias o clusters en nuestras organizaciones de personas que tienen situaciones similares a las cuales podemos enfrentar conjuntamente y no necesariamente en el típico desarrollo en donde decíamos nivel jerárquico o donde hablábamos de género solamente o demás, sino tenemos que entrar un poco más profundo a esas opciones que tenemos y cuáles pueden ser las más relevantes para poder enfrentar esas necesidades de mis colaboradores. Adelante. Desarrollar recompensas en nuevas habilidades. Vean, si nosotros estamos cambiando la forma como establecemos la estrategia de la organización, si estamos cambiando los canales por medio de los cuales estamos colocando nuestros productos, si estamos cambiando la forma como la organización se está proyectando hacia el mercado, debemos cambiar y actualizar nuestra estrategia de compensación, nuestra forma como recompensamos a nuestros colaboradores. No podemos seguir teniendo las mismas consideraciones, las mismas bandas, las mismas escalas. No podemos, y no es que vamos a hacer nada nuevo, no es que vamos a hacer algo fuera de lo común y que ahora vamos a pagar a destajo. Podría ser, depende del producto que tengamos. Pero no necesariamente es eso lo que les digo, es que si la estrategia de la organización está cambiando, si estamos tomando decisiones hacia una planificación más digital, a desarrollar nuevas habilidades, un plan de desarrollo y capacitación diferente, pues no podemos dejar de lado nuestras bases, y nuestras bases puede ser el manual de puestos, la escala, la clasificación y la evaluación y la definición de esos puestos como tales. Así, para poder llegar a cambiar lo que es la política salarial y que esa política vaya de la mano de la nueva estrategia que está desarrollando la organización. Adelante. Rediseñamos los esquemas de recompensa. Aquí les traemos un histórico en el tiempo para que ustedes vean de dónde veníamos y hacia dónde vamos en términos de ese rediseño del esquema de compensación que veníamos definiendo anteriormente. En el 2010 pagábamos por desempeño, se puso de moda, ¿verdad? Y todo el mundo decía el desempeño y ponía métricas y determinábamos y aparte del salario por costo de vida establecíamos un aumento mayor y demás. En 2015 entramos al auge de los beneficios y estaban muy bien, ¿por qué? Porque venían, bueno, más o menos, unos países antes que otros, pero más o menos en el tiempo, entramos a ver cómo realmente había una propuesta de valor, hablábamos de un total rewards, porque ya no solo todo era salario, ya no todo era variable, teníamos que hablar también de aquellos beneficios, de aquella propuesta que daba la organización hacia el colaborador con términos adicionales. Para el 2017 toman relevancia lo que son las recompensas flexibles a la compensación personalizada. Entonces ya empezamos a aterrizar un poco más y ya empezamos a decir, bueno, para este grupo de personas vamos a darle una recompensa diferente porque es un equipo que está desarrollando un proyecto diferente y vamos a hablar de un esquema de métricas un poco más adaptado a su realidad. Entramos el 2020 con incrementos flexibles. Muchos hablaban de la flexibilización total,
en donde deberían tener ciertas condiciones específicas de acuerdo a las necesidades de cada colaborador. Y hablábamos de gente que decía, bueno, no me haga un aumento de salario este mes, pero denme más días personales para poder viajar. Y veníamos con esos esquemas que se escuchaban en el aire hacia donde queríamos enfrentarnos. Pero bueno, llega la pandemia y ¿qué nos obliga? Nos obliga a ser más ágiles, a ser más flexibles todavía, a adaptar las necesidades de la organización, que ya no necesariamente es el tiempo, ¿verdad?, libre o demás, sino más bien es el bienestar, la salud, ¿verdad? A ver los intereses que tenemos, hacia dónde vamos, qué es lo nuevo que estamos desarrollándonos para determinar todos estos nuevos esquemas de compensación que vamos a definir. Adelante. El desempeño, pues traíamos un desempeño un poco fuerte, tosco, ¿verdad? Sistemas complejos, mediciones, metas derivadas desde arriba, o sea, ni sabía yo cómo se definían las metas, evaluaciones de desempeño a mitad y final de año, entonces en 6 meses no sabíamos para dónde caminar, había un feedback informal, no quedaba como por escrito, no sabía cómo dirigirme, y calificaciones de evaluaciones de desempeño no se utilizaban mucho para toma de decisiones, sí tomaban ciertas decisiones, pero realmente eran más si despedían a alguien o no. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar? Y ya se está evolucionando. Bueno, un sistema más ágil, más rápido, más continuo, más de coaching, más metas más flexibles para adaptarse a las nuevas necesidades de la organización, hacia mayores énfasis en coaching y feedback, ¿verdad? Más conversaciones, más guía, más liderazgo, y que no necesariamente la evaluación de desempeño se vaya a tomar para un criterio de despedir o no a una persona, quitarla de la fuerza laboral. Tendría que ser otros temas y un factor más, pero no el determinante para hacerlo. ¿Por qué? Porque la idea de la evaluación de desempeño es que sea ágil y que sea para formar estas personas hacia el futuro. Adelante. Perder el miedo a la disrupción, pues bueno, aquí traemos varios ejemplos de hacia dónde podemos ir rápidamente si quisiéramos ir evolucionando hacia eso que podría sonarnos bastante disruptivo dentro de los esquemas para lo que es el manejo de la fuerza laboral. Entonces, salario motivador hacia un salario de factor higiénico. O sea, yo lo necesito el salario para sobrevivir y no necesariamente me va a motivar. Cuando entendamos esto es cuando vamos a poder establecer estrategias de compensación más firmes dentro de nuestra organización, porque van a haber otros factores que son los que van a motivar a los colaboradores. Big rewards, small rewards, o sea, más corto los tiempos, cada vez necesitan ese reconocimiento más corto, no esperarnos a que, bueno, estamos hablando de la fuerza laboral en general, ¿verdad? No que esperemos unos 2 años, 3 años para ver si usted asciende, ¿verdad? No, pues, la persona va a decir, bueno, me están ofreciendo lo mismo en la casa del frente, ¿verdad? En la oficina del frente y no me tuve que esperar los 3, 4 o 5 años que ustedes quieren. Reconocimientos generales, reconocimientos específicos, adaptados a cada necesidad. Vean que la necesidad, la especificidad y el saber conocer qué es lo que quiere cada persona va saliendo en casi que todos los factores que estamos analizando, porque es importante tener ese enfoque hacia la persona. Reconocimientos por resultados a reconocimientos por comportamientos, ¿verdad? Vamos moldeando esas conductas. Injusticia distribuida de salarios, injusticia, que es lo más importante. No es que a todos les voy a pagar igual y no es que no voy a hacer diferenciación, es que tengo que tener muy claras las reglas del juego para esa diferenciación. Salarios son secretos, los salarios pueden ser transparentes. Esa transparencia, si yo tengo claramente las reglas y aplico claramente la fórmula, no tengo por qué andar ocultando salarios. Y los bonos pasan más a ser un profit sharing porque realmente compartimos todos los logros de la organización. Adelante. Imparcialidad y equidad, bueno, tenemos varios esquemas en lo tradicional y en lo típico, ¿verdad? De esa administración de la fuerza laboral que podemos utilizar para esto, se los mencioné: escala salarial, equidad, valoración y clasificación de puestos, tenemos definición de manuales y todos estos factores, pero realmente es la forma como comunicamos esos esquemas que estamos desarrollando, la forma como los estamos adaptando a estas nuevas necesidades, lo que crea ese sentimiento de justicia y de equidad que requieren los colaboradores hoy en día. Adelante. ¿Qué tenemos? Vieron que nosotros hemos hecho y normalmente hacemos una serie de investigaciones y este nuevo mundo realidad, este nuevo mundo laboral, ¿qué realidades nos estamos enfrentando?
Todo lo que les dije anteriormente son 8 pasos muy importantes y vean que llegué hasta el 7 porque lo que es la parte de regulaciones nos los van a comentar extendidamente nuestros compañeros, pero quiero pasar muy rápidamente a lo que está pasando hoy en día, a lo que ustedes están viviendo. Hicimos 2 grandes encuestas que hemos estado desarrollando a nivel de PwC Interaméricas en varias empresas con todos nuestros clientes de la encuesta salarial 6. Ahí participaron más de 155 empresas y también quisimos hacerlo a nivel general por medio de redes sociales, por medio de nuestras plataformas para empresas y personas también en relación a lo que opinan del teletrabajo. Y aquí les traemos un pequeño resumen para que ustedes vean en qué nos estamos enfrentando de acuerdo a las realidades que hablamos anteriormente. Adelante. Tenemos 2 grandes formas de trabajar hoy en día que se están mezclando entre sí. Una oficina virtual, que son aquellas que todavía permanecen 100% virtuales, y una oficina híbrida, que es que gestionan parte de su fuerza laboral de una forma virtual y parte de su fuerza laboral en sitio, o empiezan a intercalar ciertos días o ciertas situaciones que se pueden estar dando. Los 2 traen impacto en la fuerza laboral y los 2 están gestionando incertidumbre. Por eso es que es importante tener claro todo lo que hablamos anteriormente para que ustedes puedan ir aterrizando esas políticas y esas necesidades que pueden tener nuestros colaboradores de esa incertidumbre, de no saber cuándo tendrían que volver a la oficina, de cuánto tiempo van a volver, qué puedo ofrecerle a alguien que voy a traer, porque ya hemos tenido que contratar gente, ya hemos tenido que incorporarlos a nuestra fuerza laboral de una forma virtual, ya hemos tenido que hacer un montón de situaciones que pensamos que no íbamos a poder lograrlo en forma virtual. Entonces nos hemos tenido que adaptar rápidamente. Adelante. Dentro de esta encuesta que se realizó en PwC Interaméricas para personas y para empresas, pues tenemos que el 70% de las compañías encuestadas cuentan con una política de trabajo remoto, y ahora vamos a ver y lo vamos a reafirmar con lo que hicimos a empresas como un todo dentro de la parte del 6, de las cuales no tienen claro todavía cuándo van a volver y están tratando de adaptarse a una forma más flexible de trabajar. Casi ninguna compañía estima regresar al trabajo al 100% presencial, o sea, no es algo que tengan previsto, mandar a 100% de mi población a laborar full time, como estábamos tal vez hace 18 meses en el 2020, y los colaboradores, ahora cuando se les preguntó a ellos, no esperan ni desean regresar por completo a la oficina. Tan solo el 15% de los colaboradores no anticipan la adopción de trabajo remoto como la nueva norma. Eso quiere decir que si hay un grupo de trabajadores que espera, o de colaboradores que esperan, que las organizaciones definan claramente cuáles son sus políticas y determinen qué es lo que van a hacer en términos del trabajo remoto. Y en base a eso es que van a tomar las decisiones de cómo evalúan la organización para ver si se mantienen en estas organizaciones. Hay un desacuerdo entre los colaboradores y los ejecutivos. En tanto, los ejecutivos líderes de las compañías estiman un regreso más pronto que lo que estiman sus empleados. Si bien es cierto, hay incertidumbre, pues sí, cuando usted pregunta a los ejecutivos, ellos quisieran que el regreso a las oficinas fuera en los próximos meses. En cambio, si usted habla con los colaboradores, ellos esperarían que se haga de una forma escalonada y no en los próximos meses. Adelante. Estas mismas preguntas o este mismo enfoque de cuántas personas tenemos teletrabajando, pues los hemos venido haciendo a empresas de la encuesta salarial 6 que están suscritas en toda la región. Y vean que en mayo del 2020 que hicimos la misma encuesta, el 97% de las empresas estaban trabajando de forma remota. En noviembre el 91%, en febrero un 83%, volvimos a preguntar, y ahora en septiembre el 70% está trabajando de forma remota. ¿Qué nos dice esto? El cambio que nos habló Rubén, hay una reactivación de sectores, las empresas están haciendo de forma diferente las cosas y por eso están reactivando su fuerza laboral y tienen que redefinir sus estrategias. Vean que en los países es algo un poco diferente, digamos, el porcentaje, pero si resalta acá República Dominicana, que un 55% de la población está trabajando de forma remota y hay un 20% que solamente que no ha definido cuándo va a volver, versus un Salvador con un 67% de su población trabajando de forma remota y el 100% no tiene claro
cuándo es que piensa volver a las oficinas. Igual que un Nicaragua con 80%, según las empresas encuestadas, que tienen un esquema de trabajo remoto y por eso tampoco tienen claro cuándo van a volver. Adelante. Elementos que han venido modificándose en términos que ustedes mismos nos han dicho en las encuestas que hemos hecho, a razón de la pandemia o a razón de este análisis de nueva forma de trabajar, pues tenemos porcentajes de aumentos salariales, se vieron afectados, no se congelaron, algunos disminuyeron, otros más bien, según el sector, se hicieron más fuertes, pero realmente hubo movimiento en el mercado, no es que el mercado se quedó estancado y nadie hizo nada. Políticas de otorgamiento de bonos, incentivos, pues sí se modificaron, hubieron cambios en esas políticas. Ascensos y promociones, algunas empresas las detuvieron por los primeros meses del año 2020, pero realmente ya en esta encuesta que hicimos en septiembre de este año 2021, ya muchas empresas habían encontrado una forma de adaptarse a estas nuevas formas de trabajar y habían establecido sus ascensos y sus promociones. Y los esquemas de comisiones, por ende, cambiaron también. Y a mí me hubiera gustado que los esquemas de comisiones estuvieran como más en amarillo, ¿verdad? Que fue lo que cambió más fuertemente. Pero resulta que no. Y cuando uno se pone a ver cómo los esquemas de los productos de las empresas están cambiando, cómo los canales están cambiando, cómo la conducta del consumidor está cambiando, yo hubiera esperado que esos esquemas de comisión también hubieran modificado. ¿Por qué? Porque los esquemas van de la mano de todos estos canales de distribución, de todas estas ventas y demás. Y al no estarlos modificando, podemos estar pagando de más o de menos a nuestros colaboradores. Entonces, aquí hay una alerta que debemos considerar. Adelante. Y hemos hablado mucho de estos temas, pero realmente aquí les traigo un resumen. Vean que aquí preguntamos qué están haciendo las empresas nuevas en relación a estas nuevas actividades o demás que han ido desarrollando, y con el tiempo las empresas pues están haciendo de todo, como lo puede ver este gráfico, a nivel de todos los países. No hay una tendencia clara de 2, 3 cosas que las empresas hayan establecido nuevas, pero sí podemos rescatar que han dado clases virtuales, yoga, zumba, pilates o demás, salud mental también se han estado enfocando mucho, entrenamientos o desarrollo de actividades virtuales dentro de la organización, bingos, les mandan cosas reconocimientos, productos a domicilio, flexibilización de horarios para cuidado de algún familiar o demás. Entonces son cosas que las empresas han ido adaptando. ¿Por qué no hay tendencia? Porque cada una ha tenido que enfrentarse a la necesidad de los colaboradores. ¿Qué hablamos en un inicio? Dentro de los 7 pasos más importantes, esa adaptación, ese conocimiento de nuestros colaboradores para poder enfrentarnos a lo que ellos necesitan. Adelante. Y ya para cerrar y seguir con la parte legal, que es el factor número 8, tenemos que lo que nos ha demostrado la pandemia es que las organizaciones pueden adaptarse rápidamente cuando lo necesitan. Muchos de ustedes, si hubiéramos conversado en marzo, a principios de marzo, finales de febrero, si estaban lista la empresa para un teletrabajo, me hubiera dicho que no. Pero hoy en día, con todo lo que se viene estableciendo, la mayoría de ustedes ya lo lograron, lo superaron y sacaron nota de 100, ¿verdad? En términos de adaptabilidad. Entonces, realmente ese es el resumen que traemos de lo que está pasando en el mercado para ya entrar al 8º paso, que es las nuevas regulaciones a las que nos enfrentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Definitivo, más metas flexibles, más guía, más liderazgo. Estamos frente a híbridos. Estos híbridos aún se van a gestionar con mucha incertidumbre, pero lo cierto es que nos está poniendo a pensar en nuevos temas. Pero la legislación no se queda aparte de esta dinámica. Así que, para beneficio de todos, vamos a incorporar de inmediato a Fabio Corrales de Costa Rica para que nos hable un poco respecto de qué ha hecho la autoridad en Costa Rica en el contexto de lo que Vicky nos estuvo hablando. Adelante, Fabio. Muchas gracias, señor Francisco. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su atención. Con respecto a Costa Rica, en las próximas diapositivas estaremos comentando ciertas aclaraciones que nos ha dejado la experiencia del teletrabajo en tiempos de pandemia, así como las medidas desde el punto de vista normativo que ha realizado el gobierno de Costa Rica para mitigar esos efectos económicos que ha generado el COVID-19. Con lo que respecta a las facultades de las compañías ante la decisión de mantener el trabajo remoto
o presencial, pues actualmente en Costa Rica un retorno a los centros de trabajo aún no es obligatorio en estos momentos, dado que no hay una directriz que así lo indique o bien que así lo recomiende. Por lo tanto, el teletrabajo actual se encuentra regulado de una manera, de forma de acuerdo entre las partes, dado que muchas compañías hoy en día no se encuentran en un cumplimiento a la normativa de teletrabajo en un 100%, dado que esta fue vigente o entró a regir en Costa Rica a finales del 2019. Por lo tanto, muchas empresas no le dieron el tiempo para poder prepararse adecuadamente ante esta nueva normativa y la regulación y reglamentos que se crearon a finales del 2019. En los casos de retornos intermitentes, como se ha empezado a dar en Costa Rica, los patronos lo que tienen que tener en cuenta y muy claro es cumplir con todas las normativas y protocolos de salud que ya conocemos actualmente y que son reafirmados y son actualizados por el Ministerio de Salud. En caso de que se obligue ya a un retorno a los centros de trabajo, este se deberá hacer conforme a la normativa actual y vigente, en donde cada una de estas empresas deberá estar en un 100% en cumplimiento. Continuamos. Con lo que se refiere a las tendencias regulatorias ante la nueva realidad, eso es un tema bastante importante y iniciamos con riesgos de trabajo que ha generado muchas dudas a partir del momento en que se dio este giro a la nueva normalidad o este giro a la nueva modalidad de trabajo. Durante estos meses de pandemia y la experiencia que nos ha dejado la modalidad de teletrabajo, se han dado varias aclaraciones a esta modalidad. Tal es el caso, como los comentaba, sobre los riesgos de trabajo. En tiempos anteriores a la pandemia era mucho más sencillo determinar si un accidente era considerado como un riesgo de trabajo o no. Sin embargo, en la modalidad de teletrabajo y al enviarse a los colaboradores o trabajadores de una forma o manera abrupta a esta modalidad, generó varias dudas o bien puntos sin que no se hayan o no se pudieran resolver en ese momento. Ahora bien, sabemos que de la experiencia de estos meses que nos ha dejado el teletrabajo, esta modalidad, se está utilizando o se considera ya que el hogar es un centro temporal de trabajo. Por lo tanto, si el colaborador sufre algún accidente dentro de su hogar, es muy probable que sea considerado como un riesgo de trabajo. Como por ejemplo, si el colaborador trabajador se encuentra dentro de su hogar y está disfrutando de su tiempo de alimentación y se corta a la hora de preparar sus alimentos, este puede llegar a ser considerado como un accidente que sea cubierto por la póliza de riesgos de trabajo del patrono. Ahora bien, si el colaborador sufre un accidente y que se encuentra fuera de su hogar por estar realizando actividades que no están relacionadas con sus funciones dentro de la empresa, o bien se encuentra en un lugar distinto a su hogar realizando teletrabajo sin haber sido reportado o acordado entre las partes, no podrá ser considerado, podrá no ser considerado como un riesgo de trabajo. Si bien cada caso es diferente y deberá ser analizado en específico para determinar si aplica o no una póliza de riesgos de trabajo. Sin embargo, en estos meses de pandemia y del trabajo remoto, nos ha ayudado a esclarecer muchas dudas que se generaron al inicio de generarse esta modalidad. Con respecto a las nuevas regulaciones y proyectos de ley, como les comentaba al inicio, Costa Rica ha buscado la forma de reducir los efectos de la pandemia, y no solo desde el punto de vista de la salud, sino que también mediante la creación de normativa ha tratado de solventar todos estos daños graves económicos que ha generado la pandemia. Tal es el ejemplo de la ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicio de carácter internacional, que es comúnmente llamada en Costa Rica la Ley de Nómadas. Esta ley fue publicada en la Gaceta el 1 de septiembre del 2021 y el propósito principal fue traer personas extranjeras a trabajar en Costa Rica en una modalidad de teletrabajo, mediante la utilización y el aprovechamiento de la tecnología que pueden desarrollar sus funciones de manera remota fuera de los países donde ellos laboran y en donde estos patronos se encuentran localizados fuera del territorio costarricense.
¿Cuáles serían los beneficios que esto traería? Pues varios beneficios a Costa Rica, entre ellos se dan las visitas de larga estancia en Costa Rica, por lo tanto estos colaboradores o estas personas que se ven beneficiadas de esta ley van a estar obteniendo bienes, servicios y las demás necesidades del diario vivir. Por lo tanto, va a aumentar los ingresos del país y así reactivar la economía en Costa Rica. Un tema que tal vez esta normativa nueva no tomó en consideración o es un tema que tiene que esclarecerse en algún momento es la posibilidad de que ante esta situación pueda llegar a generar un tema con el generarse un establecimiento permanente, pero es un tema que debería analizarse caso por caso y desde el punto de vista tributario para determinar si aplicaría o no que se establezca un establecimiento permanente. Otro proyecto de ley importante es el de amnistía para la formación y recaudación de las cargas sociales. Este cuenta ya con un primer debate aprobado y se genera igualmente a raíz de las consecuencias económicas por el COVID-19. Dado que al aplicarse cierres totales, reducciones de los aforos o restricciones de horarios, esto genera disminución en los ingresos en las diferentes empresas y compañías. Por lo tanto, las obligaciones sociales, estas continúan y no se ha habido una reducción específica. Es decir, los patrones deberán de seguir cumpliendo con estas obligaciones sociales y se dan casos en que los patrones pues entran en tiempos de mora en el pago de estos conceptos por la falta de los ingresos que se han visto reducidos por todas las medidas sanitarias que ha aplicado el gobierno para reducir el contagio del COVID-19. Por lo tanto, al generar cierres totales, se puede llegar a generar imposibilidad de pago a estas empresas y hasta en ciertos casos les es hasta imposible llegar en acuerdos de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social por la falta tan importante de ingresos que tiene dado a todas las medidas que se han aplicado en estos cierres. Este proyecto busca que con una amnistía se condone, todos los cobros por mora, por todas las multas, todas las sanciones y los intereses generados que han adeuda en ese momento los patronos en temas de las cuotas de seguro social. Otro proyecto importante que tenemos y con el fin de igualmente reactivar la economía en Costa Rica es el proyecto de ley sobre la flexibilización de las jornadas laborales. Este proyecto es el proyecto 21.182 y se encuentra en discusión actualmente en el plenario. Y va a permitir, salvo ciertas excepciones, jornadas ordinarias de 12 horas por 4 días a la semana. Es decir, los colaboradores y la fuerza laboral pues va a tener más días de descanso y por lo tanto podrán acudir a diferentes comercios, la utilización del turismo, hacer turismo en Costa Rica, por lo tanto va a ayudar a esta reducción de los ingresos que han tenido todas estas compañías que se han visto afectadas por el COVID-19. Por lo tanto, va a mitigar igualmente los índices de desempleo. Y el punto importante es la oportunidad de descansar por 3 días a la semana a los colaboradores para que estos puedan, pues, así utilizar su tiempo de descanso para ayudar y empujar lo que es la economía en Costa Rica. Francisco. Muchas gracias, Fabio. Sí, definitivo, ha habido mucho desarrollo en Costa Rica y este interés de los estados en desarrollar la economía es lo que quizás ahora vamos a encontrar con mucha consistencia en todos los países. Javier, cuéntanos un poco en El Salvador cómo ha sido esta historia. Gracias. Es un tema sin duda bastante interesante y esta mañana voy a compartir con ustedes las importantes posibilidades que nos ofrece la Ley de Regulación de Teletrabajo en El Salvador. Vamos a comenzar diciendo de que esta ley es aplicable en relaciones tanto en ámbitos públicos como en empresas privadas, ¿verdad? Eso como una generalidad. Y la idea o lo que se establece en la ley es que para que la misma sea aplicable, tiene que ser de común acuerdo entre patrón y trabajador, ¿verdad? Y para que las disposiciones de los arreglos sean enforzables, la ley dispone de que en el contrato de trabajo o la adenda al contrato
contrato de trabajo que se vaya a hacer, se deben de hacer constar las condiciones y modalidades específicas en que se ejecutará el teletrabajo para cada caso, ¿verdad? Por tanto, dependiendo de la modalidad que se adopte, deberá de especificarse en el mismo contrato el lugar y espacio en donde se va a llevar a cabo el trabajo. Hablando un poco, entrando más a detalle en el tema de las modalidades, que es lo realmente relevante de esta ley, vamos a mencionar los 4 tipos de modalidades que se establecen. El primero es el teletrabajo en el domicilio, que como su nombre lo indica, cuando el trabajador realiza su jornada laboral en su propio hogar. De ahí existe el teletrabajo en centros de trabajo o telecentros, el cual supone ser una infraestructura, algo así como una oficina descentralizada. Tiene que haber infraestructura que tenga el desarrollo suficiente tecnológico y los recursos compartidos para que la gente desarrolle sus labores ahí. Esto lo podemos ver como más o menos como un coworking, pero privado para las empresas específicamente. También existe el teletrabajo móvil o itinerante, que es la modalidad en donde el trabajador no está ceñido o restringido a estar en un lugar determinado, como puede ser tu domicilio o el telecentro, sino que este teletrabajo le deja la puerta abierta al trabajador para trabajar desde cualquier lugar, ¿verdad? Y por último está quizás uno de los que más hemos visto en boga en los últimos días, que es el trabajo alternado. ¿Qué significa eso? Que una parte de la jornada se lleva a cabo en la casa del trabajador y otra en un telecentro, o bien de manera presencial en la oficina, ¿verdad? Ahora, la ley dispone, y esto es sumamente relevante, que el teletrabajo se puede llevar a cabo en diferentes modalidades, siendo el teletrabajo conectado y también el teletrabajo desconectado. El teletrabajo conectado es donde el trabajador se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control por parte del empleador. Esto en la práctica lo vemos cuando compañías utilizan de pronto que esté conectado en un chat todo el tiempo y aparezca activo todo el tiempo, o las plataformas propias de los servicios que se prestan indican si una persona está efectivamente en la computadora trabajando o no está, ¿verdad? Eso es para la modalidad de teletrabajo conectado. También existe, como les mencionaba, el teletrabajo desconectado. En este tipo de trabajo, el trabajador y el patrono no están permanentemente comunicándose y no es indispensable que el trabajador cumpla con un horario específico de trabajo. Lo que sí es importante es que el trabajador, al final de su jornada, tiene que enviar un reporte a su patrono indicando que se han cumplido los resultados previamente acordados. Esto, por ejemplo, podrá ser el caso de, por decir un ejemplo cualquiera, un analista de crédito. Y ahí le dicen, tú tienes que analizar por lo menos 20 créditos al día, ¿verdad? Entonces, un analista de crédito sabe que puede hacer unos cuantos en la mañana y otros tantos por la noche, y al final del día enviar su informe, mostrando que ha cumplido con la meta que se le ha establecido. Lo podemos equiparar al tema de las metas, ¿verdad? A trabajar por metas, el teletrabajo desconectado. Ahora, ¿cuándo es posible realizar el teletrabajo, de acuerdo a lo que establece la ley? Bueno, primero retomemos lo que decía al principio de esta breve presentación. El teletrabajo será aplicable cuando sea acordado de común acuerdo entre patrono y trabajador. Ese es el de los primeros requisitos. Pero aún más relevante es que el patrono es quien decide y va a definir qué puestos de trabajo son elegibles para entrar en modalidad de teletrabajo. Es decir, no puede ser que todos los, o se puede dar, mejor dicho, el caso, donde no todos los empleados puedan entrar bajo esta modalidad, o no todos los negocios inclusive, ¿verdad? Porque es importante como dejar bastante claro que la aplicación de esta ley en El Salvador es voluntaria. ¿A qué nos referimos con eso? De que los trabajadores no pueden obligar al patrono y el patrono tampoco puede obligar a los trabajadores a esto, ¿verdad? Y en caso los dos quieran, el patrono y el trabajador tienen que llegar a un acuerdo sobre las modalidades que explicamos anteriormente.
las cuales deben constar en el reglamento interno de trabajo a efectos de poder ser exigidos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar rápidamente sobre las principales obligaciones para el patrono y para el trabajador. La ley establece varias obligaciones para el patrón y para el trabajador, pero en esta oportunidad únicamente vamos a mencionar las que nos parecen más relevantes. La primera y quizás la más lógica de ver es que el patrón no está obligado a proporcionar todos los equipos, conexiones, programas, aplicaciones y todo lo que sea necesario para que el empleado pueda realizar sus labores de teletrabajo, ¿verdad? Lo segundo, y también muy importante, es que el empleador debe de proporcionar todos los, o mejor dicho, cubrir todos los costos que impliquen el funcionamiento de dichos equipos tecnológicos, conexiones, programas, etcétera. Es decir, no se le puede cobrar a un trabajador una licencia de un programa que permita verificar si ha realizado o está realizando su trabajo, ¿verdad? Y de igual manera, el empleador deberá de proporcionar, según lo que se establece en la ley, un subsidio de la factura de energía eléctrica y de internet del trabajador. La ley no dispone una manera específica en el que se vaya a realizar este cálculo de la proporción, pero de todos es conocido en El Salvador de que esto tiene que hacerse de una manera bastante justa y proporcional, porque conocemos que el Ministerio de Trabajo es bastante inquisitivo en sus inspecciones. Asimismo, se establece que se debe de garantizar la salud y seguridad ocupacional del teletrabajador. Esto, como mínimo, lo que se requiere es que el trabajador tenga un espacio adecuado, con adecuada ventilación, con adecuada iluminación, un escritorio adecuado y una silla adecuada. En verdad, muchos recordarán que al inicio de la pandemia, pues uno trabajaba básicamente en cualquier lugar, agarraba una silla inclusive de jardín y una mesa chiquita y ahí trabajaba. A lo largo al finalizar la semana, pues ya se podía sentir uno tal vez con un dolor de espalda o algo. Hoy, la ley de teletrabajo vigente desde junio de 2020 nos indica que se debe de garantizar la salud y seguridad ocupacional del trabajador. Ahora, las obligaciones del trabajador. Lo primero y quizás muy relevante para empresas como la que nosotros tenemos entre nuestros clientes es que tienen la obligación de guardar la confidencialidad de la información y los antecedentes, ¿verdad? Que ellos tengan. Es decir, no pueden dejar en su casa información confidencial expuesta, inclusive información personal, ¿verdad? No pueden tener su computadora desbloqueada y ciertas medidas de seguridad que son razonables y que tampoco serán extraños ya para la mayoría de nosotros en este momento. Obviamente, desempeñar el trabajo que les ha sido encomendado según el contrato de trabajo. Asimismo, una de las más importantes es informar al patrón cualquier causa que le impida desempeñar adecuadamente su trabajo en un tiempo no mayor a 4 horas, ¿verdad? Esto es de suma relevancia porque si, digamos, se planea una reparación que afecta a la casa de unos colaboradores, pues ellos no van a quedarse en la casa y perder el día de trabajo, si ese fuera el caso, sino que se tiene que informar para que se organice de que puedan llegar a las oficinas y rendir así con su jornada. Al mismo tiempo, deben de conservar todos los equipos tecnológicos, programas y herramientas en buen estado, ¿verdad? A la hora que los tengan que devolver, si es que ese es el caso. Podemos continuar. Ahora, finalmente y de manera bastante breve, tengo que mencionar quizás algo que ha sucedido de gran relevancia en El Salvador en el último mes, es el aumento al salario mínimo en el sector comercio, servicios, industrias, ingenios azucareros y otras actividades. También hay incrementos en el salario mínimo de otros sectores, pero este es el más representativo y el nuevo salario mínimo es $361. Como lo mencioné anteriormente, entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2021, pero lo realmente importante de esto es que estamos viendo en la práctica que el Ministerio de Trabajo se encuentra verificando la correcta aplicación del aumento
realizando inspecciones de trabajo. Y lo que hemos visto es de que esto abre la puerta a que ellos encuentren cualquier incumplimiento. Por eso mencionaba con tanta vehemencia que es necesario actualizar el reglamento interno de trabajo para que se haga constar en la política de la empresa cuáles son las condiciones bajo las cuales trabajan los trabajadores y además que se haga constar el cumplimiento a lo establecido en la ley de teletrabajo. Estas modificaciones al reglamento de trabajo y el reglamento de trabajo en términos generales debe de ser de conocimiento de todos los colaboradores de la empresa, ¿verdad? Entonces, esto lo estamos viendo con las verificaciones e inspecciones que hace el Ministerio de Trabajo bastante seguido, por lo que es, digamos, algo práctico que ustedes se pueden llevar este día de ir a verificar el cumplimiento, ¿verdad? Y con esto podemos dar por cerrado la parte de El Salvador y le devuelvo la palabra a Francisco. Muchas gracias, Javier. En Guatemala quizás vamos a mirar el tema un poquito distinto porque efectivamente no tenemos una legislación formal, no tenemos un desarrollo formal, pero sí hay un marco legal a través del cual se puede trabajar. Entonces hay algunas recomendaciones que han surgido en el día a día. De repente, Roberto, si nos ayudas con algunos de esos comentarios de esas recomendaciones que hemos estado viendo en Guatemala. Perfecto, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a la audiencia. Brevemente, en Guatemala, pues definitivamente existe una iniciativa, pues existieron varias, existieron dos y luego fueron unificadas dos iniciativas de ley que pretendían normar el teletrabajo en Guatemala, ya que desde la pandemia nunca se efectuó ninguna modificación al Código de Trabajo actual. Estas iniciativas todavía no han sido aprobadas por el Congreso de la República. Sin embargo, tampoco el contenido, al verificar el contenido de estas iniciativas, tampoco es una regulación extensa y detallada sobre el teletrabajo. Realmente solo son planteamientos generales. Y es por eso que existen dos corrientes. Una corriente que se basa sobre que no existe una necesidad per se de normar el teletrabajo, sino que con el actual marco regulatorio del Código de Trabajo, sumado a distintas normativas internas pactadas entre trabajador y empleador y el trabajador, podrían pues subsanar de una forma holística o integral esa falta de regulación. Y definitivamente existe otra corriente que se orienta pues prácticamente a que el teletrabajo debe tener una regulación, por lo menos una regulación base para pues por lo menos aplicar un marco regulatorio general a todos los empleados y trabajadores, ya que definitivamente vamos viendo distintos retos que se van implementando y que van surgiendo y que realmente son áreas grises que a posteriori, pues solo un juzgado de trabajo va a ir decidiendo el tema en falta de una regulación, como lo mencionaba nuestra colega Victoria al inicio, pues el tema de la jornada de trabajo es complicada en un home office cuando no existe esos pactos o no existe claridad sobre si hay una modificación dependiendo de nuestras actividades. Acordémonos que cada industria tiene características especiales para el home office. Entonces, dentro de esas recomendaciones que bien mencionaba Francisco es tomar en cuenta, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Dentro de esas recomendaciones estaba definitivamente uno de los puntos torales es la limitación a la jornada de trabajo. Y aquí traigo a mención la Ley de Comunicaciones Electrónicas, aunque esa parte como que no está específicamente dentro del radar laboral. Es importante que toda comunicación electrónica hace plena prueba en cualquier instancia administrativa o judicial, y que definitivamente las comunicaciones electrónicas entre patrono y trabajador
como instrucciones, modificaciones que se den sobre los horarios de trabajo, los instrumentos, materiales que utiliza el trabajador, que ha sido, por lo menos en Guatemala, un área controvertida en cuanto al uso del Internet, al uso de ciertos insumos que el trabajador potencialmente está utilizando desde la perspectiva personal. Pues esos son los retos que cada industria tiene que pues analizar cuáles deberían ser esas modificaciones. De igual forma, tienen que quedar las normativas internas claras sobre cuáles deben ser los derechos y obligaciones del trabajador en un esquema de teletrabajo y los derechos y obligaciones del patrono también en ese esquema mutuo, ¿verdad? La recomendación ante la falta de una normativa específica ha sido que se ubique una normativa específicamente del teletrabajo que se adapte y que sea más idónea a su industria dentro de un reglamento interno de trabajo que es de aplicación general. Otras industrias han optado por una adenda a los contratos de trabajo, aunque consideramos que una modificación al reglamento interno de trabajo sería más idónea en virtud que es de aplicación general versus replicar una normativa en los contratos de trabajo que pudieran ser no idóneas para cada categoría. Entonces, desde esta perspectiva, consideramos que la recomendación idónea es tener un plan, un roadmap para efectos de tener los pasos específicos, las áreas específicas que debemos enfocarnos en las enmiendas a los reglamentos de trabajo y adaptarlos a nuestra nueva normativa de teletrabajo. En congruencia con lo anterior, para efectos de la reactivación económica, se le dio mucho impulso a los contratos de trabajo a tiempo parcial. Esto en Guatemala acaba de ser declarado constitucional, dado que esta iniciativa nace en el 2019 y tenía como objeto pues, la reactivación económica y pues crear plazas de trabajo que pudieran estar a tiempo parcial, es decir, trabajar por menos de la jornada ordinaria y definitivamente también esto tenía una implicación en trabajar por debajo del salario mínimo. Esto fue muy criticado, amado por uno, odiado por otros, pero el objetivo de esta normativa era pues tener una reactivación económica, también formalizar mucho de la economía informal que estaba en el mercado. Y esto quedó varado en la Corte de Constitucionalidad, aplazado porque no se emitía una sentencia y porque pues no tenía una relevancia en ese momento. Posteriormente, cuando viene la pandemia, toma toda la pérdida de plazas de trabajo, vienen a impulsar nuevamente el seguimiento a la emisión sobre esa sentencia sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acuerdo gubernativo. Y ese acuerdo gubernativo realmente es muy breve. Lo que hace es normal que en Guatemala se va a adoptar el convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, específicamente sobre el trabajo a tiempo parcial, para ser aplicado como normativa interna. Entonces, dentro de este orden de ideas, esto es el 15 de julio se dio la sentencia favorable, por ende quedó en firme la vigencia de este acuerdo gubernativo y este reglamento y por ende esta normativa pues pretende reactivar la economía y el Ministerio de Trabajo puso a disposición una herramienta en su página web para efectos de llevar un tracking, un registro de esos contratos a tiempo parcial para darle el seguimiento adecuado. Pues, y estos trabajos a tiempo parcial tienen todas las ventajas de como un trabajador. No solo, si bien tiene la excepción
del salario mínimo, sí tiene todas las ventajas del seguro social y tiene los derechos y obligaciones de un contrato individual de trabajo pleno. Entonces, recapitulando, realmente el teletrabajo consideramos que si bien no hay una normativa, cada entidad puede hacer las modificaciones respectivas en su reglamento interno de trabajo, y dentro de las industrias que puedan aplicar y que les sea viable este contrato de tiempo de trabajo parcial, pues creo que también es un aliciente para aquellos todos a los emprendedores y aquellas industrias donde es idónea esta parte, pues para reactivar sin tener un gasto completo mínimo como lo era el salario mínimo antes del 15 de julio. Gracias, Roberto. Definitivo, la historia del contrato por tiempo parcial o por hora siempre viene a facilitar un poco el rescatar la actividad. Muy bueno, muy interesante. Quizás lo que hay que mirar con un poquito de atención es los supuestos que se dan al vencimiento de esos contratos, porque allí es donde estará la clave para poder mitigar cualquier riesgo en el contexto del desarrollo de la actividad comercial. Muchas gracias, Roberto. En el caso de Panamá, Jennifer, quizás podemos ir a elementos muy puntuales, ¿no? Porque contrario a lo que habíamos visto previo, en Panamá sí coincidió la entrada de la pandemia con el reglamento de teletrabajo, pero muy de la mano de que todo se tenía que pactar entre las partes. Entonces, en ese contexto, al final, ¿qué podría usted incorporar de las experiencias que hemos tenido con el teletrabajo? Bueno, como bien usted indica, en Panamá ya existía una norma de teletrabajo que a raíz del tema de COVID fue reglamentada en septiembre del año pasado, hace un año. En nuestra experiencia, bueno, sí fueron temas muy puntuales que inquietaban tanto a trabajadores como a empleadores respecto a lo de las jornadas extraordinarias, cómo se iban a pagar, si el derecho a la desconexión del trabajador, también el tema de los riesgos profesionales y el tema de los gastos que ocasione el teletrabajo. Todos estos, como bien indica, sobre todo los gastos que sufraga el teletrabajo, son de común acuerdo entre empleador y trabajador. Pero se busca pues mediar de manera de que el trabajador también pueda poner, por decirlo así, su parte a fin de también no perjudicar a la empresa y que la relación de trabajo fluya dentro del ambiente que estamos viviendo, que no es fácil. Seguimos, por favor. También a efectos de todo este tema de pandemia, lo que ha promovido también el gobierno es el tema de las visas de corta estancia para los trabajadores remotos, que son los casos de los nómadas digitales, donde cumpliendo ciertos requerimientos de acuerdo a su trabajo, debe ser que surja efectos en el exterior, que tenga una remuneración arriba de los $36.000 al año, un seguro médico, podrá venir a Panamá a realizar el trabajo remoto y su visa podrá ser por una duración de no más de 18 meses. Bien. Respecto a la reactivación, Panamá ahora mismo se encuentra en una fase donde ya los casos han disminuido, donde se prevé que podemos levantar el estado de emergencia a corto plazo, y se ha establecido una normativa para que ese proceso gradual de reactivación de empleados sea para ambas partes de una manera fluida. Este reintegro gradual de los trabajadores suspensivos se hace de acuerdo al tipo de industria o de acuerdo a actividad económica, con ciertos topes y limitaciones. Igual también hay ciertas restricciones para la contratación de nuevos empleados respecto a labores que realicen los trabajadores suspendidos. También tenemos condiciones especiales para el cálculo de las prestaciones laborales de estos trabajadores respecto a vacaciones proporcionales, prima de antigüedad, indemnización, etcétera, para que no se vean perjudicados por la suspensión de sus contratos
Y también el tema de las terminaciones por mutuo consentimiento, que las mismas deberán ser puestas en conocimiento del trabajador por lo menos 2 días antes, siendo la carga de la prueba del empleador a efectos de probar que este término fue cumplido y aceptado por el trabajador. Siguiente. Ya para finalizar, entonces, tenemos 2 novedades respecto a lo que es la materia laboral. Tenemos una ley respecto a la extensión del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones anticipadas para el fallecimiento de la madre. Esta ley lo que busca es que luego de finalizado el estado de emergencia nacional al que estamos sujetos, se busque la protección de la fuente de ingresos en caso del padre, en el caso de que la madre no tenga un empleo formal durante el periodo de gestación y hasta 1 año después. Igualmente, si en el caso de la muerte de la madre y luego del periodo de duelo que se le concede al padre por medio de convenciones colectivas o acuerdos de trabajo, se le pondrá a disposición un término de 15 días de vacaciones para que el padre pueda tomar las medidas correspondientes. Igualmente, también desde el pasado mes de agosto ha iniciado la convocatoria para la mesa de diálogo para fijar el nuevo salario mínimo que regirá por 2 años, 2022 y 2023. A la fecha todavía estamos en un periodo de nombramiento de la mesa, pero sí debemos iniciar las conversaciones al corto plazo, toda vez que esto comenzaría a regir a partir del 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023. Gracias, Jennifer. Definitivo, fíjense lo interesante que plantea Jennifer. O sea, ya acá estamos hablando de salario mínimo y todavía estamos en medio de la crisis, pero igual estamos viendo cómo la dinámica del crecimiento que planteó al inicio Rubén ya medio que anuncia tambores de discusión respecto de cómo ajustar los mínimos que se pagan. Muchas gracias, Jennifer. Milton, en el caso de Honduras, efectivamente hay algo de implementación de teletrabajo, hay algo de gobierno digital, hay otro anteproyecto que anda dando vueltas respecto del tema del teletrabajo, pero ¿qué, a manera sintetizada, qué nos podrías decir de esto? Te escuchamos bajo, Milton. Todavía te escuchamos, Babo. Vamos a movernos un momentito con Odalis en República Dominicana. Odalis, cuéntanos un poco qué fue lo que pasó en República Dominicana en cuanto al tema de la regulación, el código de trabajo y estos anteproyectos de teletrabajo y demás que estuvieron dando vuelta durante la pandemia. Sí, efectivamente, como indicas, bueno, inicialmente, igual que en otras jurisdicciones, aquí en Dominicana no teníamos una regulación normativa específica de materia de teletrabajo. Lo que pasó en aquel momento cuando entró la pandemia de lleno, que muchas empresas acordaron con sus empleados una metodología o forma de teletrabajo y justamente a través de contratos, ¿verdad? Por algunos adendum a los contratos. Esto permitió que en Dominicana la economía no cayera al piso, sino más bien se mermó obviamente un poco la situación económica, pero el barco se mantenía a flote, como decimos acá. Visto los buenos resultados que esta situación estaba dando en el ambiente laboral, aproximadamente por noviembre del 2020, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, emitió varias resoluciones que trataban de regularizar o normatizar lo que era el teletrabajo, específicamente la resolución 23/2020. Producto de todo este desarrollo y los resultados positivos que tuvieron, y justamente en el marco que ahora mismo estamos en Dominicana en materia de la pandemia, el gobierno está viendo un poquito más allá y dice, mira, de manera concreta, tenemos que regular lo que es el teletrabajo. ¿Qué hicieron ellos? Que básicamente unos anteproyectos de ley que teníamos de manera concreta, 2, fueron fusionados en uno solo, que básicamente contenía todo el contenido de la resolución 23/20. Y quizás, Francisco y audiencia, te puedo dar a vuelo de pájaro
algunas situaciones o algunos puntos de manera concreta. Un punto es que se va a introducir una modificación al Código de Trabajo con el objetivo de establecer un nuevo título 10, que va a regular de manera directa lo que es el teletrabajo. Algo importante que tenemos, y de hecho veo que todas las jurisdicciones tenemos algo similar, es que el teletrabajo es un acuerdo voluntario entre las partes, empresa y empleado por otra parte. O sea que todos los detalles y aristas de este convenio tienen que ser de común acuerdo entre ambas partes. También este teletrabajo debe de indicar de manera concreta el periodo de duración, si es indefinido o sea por un tiempo determinado, ¿correcto? El lugar donde tú vas a ejecutar ese teletrabajo. En pocas palabras, si tú y yo acordamos de que yo voy a hacer el teletrabajo en Dominicana, perfecto, en Dominicana lo hago. Ahora, si tú no me das un lugar específico, yo puedo ir, digamos, a Estados Unidos, puedo ir a Panamá y desde ese lugar hacer el teletrabajo sin ningún inconveniente. Recuérdate, es un acuerdo de voluntades. También el salario se debe de establecer, las horas específicas en las cuales el empleado va a estar prestando sus servicios a la empresa. También se establece la modalidad de desconexión del teletrabajo. ¿Qué es esta modalidad? Bueno, justamente un espacio de tiempo en el cual el empleado no está sujeto o no está obligado a responder mensajes electrónicos o tomar llamadas de teléfono. Es como un espacio que la ley le permite al empleado para que tenga un poquito de reposo en ese instante. También dentro de estas modalidades se habla de un sistema de supervisión, pero siempre y cuando, claro está, el empleador va a monitorear al empleado, pero también tiene que cuidar la integridad o la intimidad del empleado en el lugar donde él esté teletrabajando. Las herramientas, computadoras o cualquier utensilio que necesite el empleado serán provistos por el empleador. Y algo importante y sumamente interesante que establece esa modalidad es el trabajo mixto. O sea, puede haber una modalidad mixta. ¿Qué es una modalidad mixta? Bueno, es aquella modalidad en la cual el empleado puede teletrabajar cierto tiempo, algunos días de la semana, pero otros va directamente al centro de trabajo. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo con los estudios se dieron cuenta, no sé si pasa en otras regiones, en otras latitudes, los dominicanos nos encanta estar junto con otros colaboradores. Entonces, justamente para lograr y permitir que los empleados no se aíslen, sino que continúen teniendo contactos con sus colegas, se establece lo que es la modalidad mixta. Interesante indicar también que todas las disposiciones del contrato de teletrabajo, ya sea como un contrato aparte, como una adenda, deben estar registradas en lo que es el Ministerio de Trabajo. También el anteproyecto dispone que justamente los costos de materiales serán subvencionados por la empresa, y incluyendo cualquier tipo de costos extras, celulares, luz también, que el empleado deba de incurrir para el prestar el servicio. Así que básicamente a grandes rasgos, eso es lo que tenemos como ambiente en teletrabajo en este instante. Excelente, excelente, Odalis. Y me quedo con dos palabras, acuerdo voluntario y balance. Yo creo que esa es la clave en casi todo lo que hemos estado conversando. Ese acuerdo voluntario viene a ser el hit en lo que tenemos que prestarle atención en casi todos nuestros países. Vamos a retroceder un momentito con Milton, que creo que ya está de vuelta con nosotros. Milton, quizás por beneficio del tiempo, ajustamos un poco esos comentarios que te hacía respecto de lo que está pasando con esa implementación y con esa transición que trae el mercado laboral. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo, Francisco. Gracias. Mira, allá, solo como un pequeño brief, en 2013, el año pasado, en marzo del año pasado, ya por el 13 de marzo, vienen y suspenden labores en el sector público y privado derivados de pandemia. Pero inmediatamente, siempre dentro de esa misma semana, el gobierno emite un decreto y dentro de ese decreto establece grandes rasgos de lo que ahora es un día a día para nosotros, el teletrabajo, ¿verdad? Y establece de que se autoriza la implementación del teletrabajo para aquellas entidades que puedan desarrollar sus labores de esa forma, indicando que si hay un contrato de trabajo por escrito, lógicamente sería para los nuevos, no solamente se deben incluir y considerar lo que establecía el artículo X del Código de Trabajo, que es básicamente las formalidades de lo que debe contener una cláusula de contrato de trabajo, como
horarios, nombres, beneficiarios, cargos y actividades a desarrollar, sino que también se definiera quién iba a ser el dueño del equipo a través del cual se iba a realizar la labor, quién se iba a encargar del pago de la interconexión a la red, etcétera, y deja abierto que dice que la persona que desarrolle su trabajo mediante el teletrabajo no tendrá un horario de trabajo siempre y cuando se cumpla con la jornada máxima legal, es decir, dejándote abierto a que tú desarrolles tus actividades siempre y cuando cumplan los objetivos dentro de la jornada máxima legal, ¿no? En ese sentido, queda bastante abierto por todas estas experiencias que hemos venido teniendo y que países como Costa Rica ya han ido desarrollando dentro de la legislación, porque ¿qué sucede? Si hay un accidente dentro de la jornada de trabajo, ¿quién sería el responsable? ¿El patrono? ¿El trabajador? Ya lo sabemos que si es dentro de una oficina es bien fácil designar que es un accidente laboral o una enfermedad laboral. Sin embargo, si es dentro de nuestra casa o del lugar donde realizamos el teletrabajo, no está definido. Entonces, orientado para allá, vino el sector público y estableció un manual para reglamentar el uso del teletrabajo y también para transicionar para aquellas labores que sí requieren presencia. Y en ese manual lo que hizo fue dividir grupos donde establecía un porcentaje, iban a hacer actividades dentro de la organización y otras vía teletrabajo. Y también implementó y sigue implementando el tema de gobierno digital para realizar las actividades sin filas, le llaman ellos, en pro de la bioseguridad y evitar el tema de expansión de la pandemia. Con eso se ha visto que muchos procesos ahora lo hacemos vía telemática o vía internet para evitar estar llegando a esas oficinas, pero aún así, como estamos a prueba y error y aun cuando ya llevamos año y medio con el tema de pandemia, ahora el Congreso, porque se han venido a suscitar un montón de circunstancias, está evaluando no solo ese artículo que era bien vago y general de qué es lo que debería contener un contrato cuando vamos a desarrollar actividades de teletrabajo, sino que ahora condensándolo en una reglamentación de teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya es una modalidad nueva, como decía Victoria al inicio. Ahora hay un gran porcentaje de personas o de compañías que prefieren que el trabajo se desarrolle desde casa, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ha estado sucediendo en Honduras, Francisco. Excelente, muchas gracias, Milton. Definitivo, esta dinámica va a seguir avanzando. Acá, nada más para hacer un apartado por una pregunta que habían hecho en Costa Rica, que si las oficinas están abiertas y el retorno del personal es abierto, vienes o no vienes, si se está incumpliendo algo, yo le tengo que reconocer que en principio la respuesta es no, no hay un incumplimiento, pero ha sido común en todos los países que se tienen que cumplir con los mínimos de el aforo que las autoridades permiten. Eso ha sido consistente en todos los países. Es muy probable ahora, de repente, si cuando terminamos con Nicaragua, vamos a movernos a Nicaragua, chicos, por favor, para terminar con Ramón. En el caso de el acudir a las oficinas, pues siento que es bastante abierto. Ramón, vamos adelante un poco para volver con una que otra pregunta, por favor. Ok, gracias, Francisco. Sí, en Nicaragua vamos a hacer un poco de eso, como acá el gobierno no ha implementado medidas específicas para regular el teletrabajo. Entonces, esto nos da una oportunidad. Tenemos oportunidad y desafíos nosotros en Nicaragua de que las empresas regularicen esto por la vía privada, ya que al no existir una regulación, como mencionaron los otros países, Dominicana, esto queda a un acuerdo entre las partes. Entonces, hemos escuchado todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para poder proteger esa seguridad jurídica en las empresas. El lugar de realización del teletrabajo, el tema de las herramientas, el tema del tiempo en que se va a considerar al colaborador que está prestando servicios para la empresa. Eso nos va a ayudar a nosotros a
a poder salvaguardar todos aquellos temas relacionados con riesgo profesional, con cumplimiento de jornada. Entonces es importante que en Nicaragua tomemos cuenta de esos aspectos, que tengamos normativas internas, que tengamos adendas al contrato, acuerdos, que permitan cubrir todos esos puntos que todos los países han mencionado. Es interesante todos los aspectos que regulan las legislaciones de los países de Centroamérica, principalmente en el caso de Costa Rica, que es uno de los que tiene más regulado este tema. Y en Nicaragua nosotros debemos de captar eso y tenerlo como experiencia, ya que al no tener regulaciones específicas nos permite desarrollar esto en el ámbito privado y ponernos un paso al frente. Mencionaba uno de los países que las instituciones generalmente son inquisitivas. El Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social de Nicaragua, pueden ser inquisitivos. Entonces, lo que nos queda en Nicaragua es adelantarnos a todos esos aspectos que han mencionado los países de Centroamérica, venir a crear la regulación interna en nuestras empresas, vía contrato, normativa, reglamento, para tener cubiertos estos puntos en esta modalidad. Y a la hora de mañana, el día de mañana, que exista una regulación, ya las empresas estemos encaminados y podamos tener esos puntos en las IES puestos y adelantarnos a todo lo que puede venir a ser en Nicaragua una futura regulación. Gracias, Francisco. Excelente. Gracias, gracias, Ramón. De vuelta, pues, como hemos terminado casi ahí amarrado con la hora, aparecieron algunas preguntas. Creo que la primera, que tenía que ver con Costa Rica, efectivamente, como comentamos, no sé si de repente aquí alguno de los chicos de Costa Rica se suma, porque yo me atreví a hacer esa anotación de que, pues, cumpliendo el aforo no deben tener ningún tipo de problemas. No sé, Fabio o Xiomara, si quieren hacer alguna anotación sobre ese tema. Gracias, don Francisco. ¿Podría repetir la pregunta rápidamente? Sí, es que preguntan si ellos tienen la oficina abierta y está disponible para quien quiera o no quiera ir, si se está incumpliendo alguna legislación. Va a depender del patrono, siempre y cuando deben tener en consideración del tema del aforo y temas de protección y siguiendo los protocolos de salud y de seguridad que ha establecido el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente eso era lo que había comentado. Y de vuelta, para todos, importante, como hemos podido ver, sí, en primer lugar, todas las administraciones en nuestras regiones han puesto sobre el tapete el concepto del teletrabajo, pero si observan con mucha atención, hay propuestas de ley en el camino, hay en Panamá un desarrollo ya formal, pero en todos los casos manda, o el común denominador es el acuerdo de las partes, el reglamento interno de trabajo. Y sí, es correcto y hacia allá se va a dirigir. Yo creo que en el escenario extremo, quizás lo único que probablemente genere algo de complejidades en la administración del teletrabajo es precisamente lo que Fabio indicaba en Costa Rica respecto de los accidentes de trabajo, que eso va a ser toda una teoría que se resbaló, se cayó, había notificado que estaba en teletrabajo o no había notificado, no había acuerdo firmado y demás. Pero como ustedes pudieron escuchar, y ya para tratar de cerrar el contexto, la clave es: debemos hacer un acuerdo, debemos mantenerlo firmado. Ese acuerdo que mantenemos firmado debe ir muy de la mano de las consideraciones que tenemos en cada uno de los países y la experiencia que tenemos lidiando en cada uno de los países, a los efectos de que tengamos un soporte que claramente tipifique los hechos. Recuerden que lamentablemente en el relacionamiento con los trabajadores es muy normal que los códigos de trabajo vayan muy influenciados hacia el beneficio del colaborador. Pero acá de lo que se trata es cómo la organización tiene en debida forma atendidos todos estos elementos y cómo podemos nosotros, sin perder de vista el cumplimiento de la legislación,
cómo podemos movernos hacia lo que Vicky, Vicky, no sé si todavía estás aquí con nosotros. Estoy. Sí, perfecto. No quería dejar pasar el tema, ese remark que tú hacías al final en relación con hacia dónde se está moviendo el relacionamiento laboral, la gestión, la remuneración y hacia dónde la pandemia está llevando a las distintas organizaciones. No sé si quieras hacer un remark para tratar de dejar pues cerrada la sesión el día de hoy. Perfecto, sí, claro. Lo que debemos de tomar en consideración es que las cosas no podemos seguirlas manejando o pretender manejarlas tal cual las dejamos en marzo 2020. Tenemos que saber que han cambiado, que tenemos que adaptarnos a estas nuevas normalidades y que tenemos que ir enfocándonos en diferentes aspectos. Nosotros retomamos 8 puntos claves para los colaboradores y en las organizaciones y que si nos estamos tomando el momento y el tiempo para que establecer nuevas estrategias a nivel financiero, a nivel económico y demás, la parte de recursos humanos también debe adaptarse a estas nuevas regulaciones y a estas nuevas formas de hacer las cosas, todas basadas en qué, en conocer las necesidades que estamos presentando cada uno como personas independientes e individuales. Excelente. Luis, Andrea, ¿quieren hacer alguna anotación antes de irnos? Hola Francisco, aquí Luis, muchas gracias. Pues no, nada más recordar que esto es una, como dicen en los noticiarios, esto es una situación en desarrollo. Realmente tenemos que prestar mucha atención en nuestro mercado particular, qué está ocurriendo en el gran marco regulatorio que nos rige, pero también no debemos de perder de vista que tenemos que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en nuestra organización, qué está sintiendo nuestra gente, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la competencia? Porque también, pues creo que todos lo sabemos, hemos escuchado que está ocurriendo un fenómeno global, ¿verdad? Donde grandes cantidades de personas están cambiando de empleadores. Entonces, realmente esto, el gran reto ha sido que tenemos que tener esa perspectiva amplia y esa sería la recomendación. Veamos siempre las diferentes aristas para que tomemos las mejores decisiones por nuestra gente y por nuestros negocios. Excelente, Luis. Andrea, ¿estás aquí con nosotros? Sí, claro. ¿Algo de cierre del lado tuyo? Sí, quería en resumen decir que, como tú habías dicho, el común denominador de todos estos cambios legislativos en materia laboral es que el espíritu del legislador es que haya un acuerdo entre las partes, que esta nueva modalidad de trabajo se rija bajo el principio jurídico de la autonomía de la voluntad de las partes entre el empleador y el empleado, y que estos marcos jurídicos y legales, porque en lo adelante, como tú bien lo indicaste, ya es una figura concreta y que muchas empresas van a estar adoptando, se defina bien los términos y condiciones del contrato, porque una vez llegados a ponerse de acuerdo con esos términos y condiciones, el Ministerio de Trabajo en cada jurisdicción, y veo que también es un denominador común en República Dominicana, sigue de cerca el cumplimiento de ese contrato. Una vez se depositen ante el Ministerio de Trabajo, entonces el Departamento de Trabajo regula y vigila el cumplimiento de cada uno de los términos y condiciones acordado entre el empleador y el empleado. Ese era mi comentario final y agradecerles a todos por la participación y que siempre nos mantengamos informándoles sobre nuestros nuevos eventos a nivel de PwC Academy que impactan siempre en los negocios, y queremos siempre llegarle a nuestros clientes con las mejores prácticas en todos los aspectos, no solo laborales, sino también tenemos planificado otros PwC Academy tratando temas fiscales que también son muy sensibles, que en tema de ahora con esta reactivación de las economías van a estar muy en boga, incluyendo algunas reformas que el gobierno está planteando hacer.
Gracias, Andrea. Definitivo. Para cerrar, muchas gracias a todos. Las preguntas he estado observando que ahora hacia el final han estado llegando otras. A todos los vamos a contactar. El equipo organizador de seguro les va a hacer llegar en su oportunidad la grabación de la sesión. Vamos a hacerle llegar también las respuestas a quienes nos eleven las preguntas. Y como bien decía Andrea y Luis, mantengámonos atentos a los cambios que se están sucediendo, a las tendencias que estamos viendo, pero más importante aún, mantengámonos despiertos a lo que nosotros como organización tenemos como objetivos. ¿Por qué razón? Porque necesariamente debemos alinear esos objetivos con las tendencias que el mercado nos está trayendo. Esa es la clave, ese quizás es el mensaje de cierre. Reitero, en nombre de los socios de PwC Interaméricas, en el nombre de Andrea, en el nombre de Luis y de todo el equipo que participó en la presentación de hoy, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros y de seguro estaremos de vuelta con ustedes muy pronto con otro tema de mucho interés. Hasta la próxima y que tengan muy buen día.